Vamos a continuar con el análisis de los recursos administrativos de la Administración Central, ¿no? De Guatemala. Es decir, los dos únicos recursos establecidos en la Ley de los Contenciosos Administrativos. Hemos dado por agotado el análisis del recurso de revocatoria, ¿verdad? Y nos ayudamos esa noche con una hojita de trabajo. Y apoyados o comparar con la Ley de los Contenciosos Administrativos. De la misma forma, he pretendido hacer con ustedes que en horas de la tarde se les envió ahí una hojita más de trabajo, pero relacionado con el procedimiento administrativo del trámite y resolución, pues, del recurso de reposición, el segundo recurso, ¿no?, que establece la ley. Pero antes de ir a hablar ya del tema, quisiera recordarles que el examen del tema lunes, ¿verdad? Lunes 22, jóvenes, se va a realizar en la hora de clases. ¿Sí? Por favor, la hora de clases, y claro, pues, y una hora de tarda el examen. Se encargo mucho, ¿no?, su respuesta y el envío pronto de su examen, recalcando que no sea los últimos minutos, todos se envíen y se carga, se acumula en el sistema, ¿no? Y hay dificultades ahí de recibir la información. Entonces, vayan terminando y envíen, por favor, sin no tener ninguna dificultad. Muy bien, vamos pues. ¿Todos tienen la hojita ya a la mano? Sí. Perfecto. Y hagamos entonces el esfuerzo de tener esta hojita a la vista y en la Ley de lo Contencioso en la mano. En este momento, para este análisis, tomaremos desde el artículo 9, ¿no? Pues ahí está establecido la razón por la cual procede este recurso. Es decir, procede pues contra una resolución administrativa de fondo emitida por un órgano de mayor jerarquía dentro de un ministerio, en primer lugar, que sería ministro de un ministerio. Luego, el órgano colegiado o unipersonal de la norma de las entidades descentralizadas y autónomas, dice la ley, ¿no? En ese sentido, jóvenes, entendido está para los casos en que leyes especiales o particulares que organiza o que estructura alguna entidad descentralizada y que no cuente con su recurso administrativo específico, pues se recurrirá a la ley de lo contencioso, ¿verdad? Y la ley que tenga su recurso, pues será el procedimiento establecido en esas leyes especiales. Bueno. Cuando dice descentralizada o autónoma, pues se refiere a la municipalidad, ¿no?, o bien a la USAC, o a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Eso ya mencionamos un momento. Pues quedémonos con la municipalidad como entidad descentralizada y autónoma. Allí hay dos órganos, ¿no?, administrativos. La alcaldía municipal, representada por el alcalde, y el consejo municipal, que es la entidad colegiada, ¿no? Entonces, esos dos órganos, pues, emitirán resoluciones, ¿no? Depende la importancia del conocimiento del derecho de petición, ¿verdad? En ese sentido, si una petición formulada directamente ante el Consejo Municipal o
tomemos también la USAC, ¿no? El Consejo Superior Universitario, que le corresponde conocer, ¿verdad? Una petición, pues ellos son los que desarrollarán entonces el procedimiento administrativo de petición y emitirán la resolución final, ¿no? Esta resolución, si fuera desfavorable al peticionario, pues entonces ahí es donde procede el recurso de reposición. En el caso de los ministerios, pues también por la importancia del tema, de hecho, se formula la petición ante despacho titular de cada ministerio, ministro de Estado, y ahí se desarrolló el procedimiento administrativo de petición. Pues emite la resolución de fondo que corresponde y también, pues, si esta resolución contiene lesión de derecho o intereses en particular, sin lugar esta petición, pues entonces podrás ser objeto de impugnación, sería el recurso de reposición. Ahora, las observaciones que hemos hecho ya en algunas oportunidades es que doctrinariamente el recurso de reposición le llaman, en doctrina, recurso gracioso, se recuerden ese concepto. Recurso gracioso porque es que la misma autoridad que haya emitido la resolución recurrida o impugnada entra a conocer por segunda vez su acto. Esa misma autoridad entra a revisar el contenido de la resolución impugnada y es la misma autoridad quien resolverá el dicho recurso y ya sea revocando, ¿no? De suerte o modificando tal vez. Pero el riesgo que se corre con un recurso de reposición en tal sentido es que se confirme, pues. La autoridad, al revisar, pues definitivamente podrá mantener, ¿no?, su criterio, su posición legal en cuanto al sustento de la resolución administrativa impugnada. Ese es el riesgo que se corre en el sentido de plantear el recurso de reposición a ese nivel, porque es la misma autoridad, repito, emisora de la resolución recurrida, entra a revisar, ¿no? Es la misma autoridad que tiene que emitir una nueva resolución. El riesgo de ser confirmada y de suerte si revocada o modificada tal vez, ¿verdad? Bueno, dicho este paso, ¿por qué es gracioso? Entremos al análisis del diseño que se formuló en la hojita de trabajo. En el primer cuadrito, jóvenes, el primer espacio que está al lado izquierdo del cuadro de trámite y resolución, ahí está consignado el nombre del recurso de reposición. El interesado o el legitimado en ese sentido para plantear el recurso revocatorio, pues tendrá que observar los requisitos, las formas para plantear el recurso, el tiempo, debe cumplir 5 días hábiles y ante quién plantea. Pues ante la misma autoridad que dio lugar a esa resolución que se impugna, ¿verdad? Entonces, ahí de manera directa, pues, de manera directa se plantea el recurso de revocatoria ante el mismo ministro o ante el mismo consejo municipal o consejo superior universitario, junta directiva, que sé yo, en el caso del Banco Guatemala, el INGUAT, el INACOP, por ahí van las entidades, el IX incluso, ¿no? Bueno, la autoridad pues tomará entonces desde ese momento de recibir el curso de reposición, pues definitivamente inicia el desarrollo del procedimiento de impugnación, ¿verdad? Dale trámite pues, al recurso.
¿Cuáles son los fundamentos legales de dicho recurso? En primer lugar, el artículo 9, ¿verdad? Que hemos leído varias veces y lo que yo argumenté, pues está sustentado en el artículo 9 de la ley de contencioso. En ese sentido, en cuanto a la forma, el tiempo, ¿verdad? Y la ubicación o mención de la autoridad ante quien debe ser presentado el recurso. ¿Estamos bien? El plazo son 5 días, ¿no? Después de la notificación de la resolución, plantearán los recursos. ¿En qué forma? Por escrito, ¿no? Ahí están establecidos los requisitos en el artículo 11 de la ley. Y luego, la autoridad tendrá que cumplir con la letra. Por eso es que mencionamos el artículo 9, 11 y 12 en ese primer espacio, ¿no? Y en la guiadecita, abajo en la parte inferior, pues ahí están establecido el basamento legal del planteamiento de este recurso, la forma, artículo 10. Tramitando el recurso, tendrá que cumplir con qué actividades, jóvenes. A ver si se recuerdan ustedes. Dentro del trámite del recurso de revocatorio, igual acá, de reposiciones, es la misma, ¿no? Los mismos sectores, los mismos grupos. ¿A quiénes? Recuerden ustedes un poquito. A los A los interesados. Perfecto, Alan. A los interesados. A los asesores técnicos o jurídicos. perfecto, Cristian. Y a la Procuraduría General de la Nación. Procuraduría General de la Nación. Muy bien, Laura María. Ahí está. Qué bien, pues felicito. Ahí está. Tales audiencias se correrán a estos 3 grupos o sectores en el recurso revocatorio. Se actúa en la misma forma para el trámite del recurso de reposición. ¿Cuánto tiempo o plazo se les da de audiencia a cada uno de estos 3 sectores, jóvenes? 5 días. 5 días. Son 5 días, hablan muy bien, a cada uno de ellos. Significa 15 días. Estamos repasando, ¿no? Los mismos argumentos, el mismo sustento. Son 15 días, pues, para el trámite. El último el sector que tiene que evacuar la audiencia es la Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? Así estamos. Muy bien, a través de un dictamen, carácter jurídico y obligatorio. ¿Por qué obligatorio? Porque está establecido en la ley. ¿Ya? Está establecido esa obligación. Muy bien. Ahora, Jorge. En ese espacio, esto lo fuimos indicando en los 3 cuadritos abajito, ¿verdad? A propósito, se puso así, ¿verdad? Interesados, arribita, un poquito abajo, a los asesores técnicos y jurídicos, y por último, a PGR. Esta audiencia está establecido cabalmente en el artículo 12, ¿no? Ahí estamos. Ahora bien, les manifiesto. Probablemente, ¿ya? Probablemente en ese espacio del trámite aparezca la necesidad de desarrollar o llevar a cabo alguna otra actividad necesaria, razonable, ¿no? Aconsejable para la autoridad que está tramitando el recurso antes de emitir la resolución. Esa actividad o actividades, ¿verdad? Porque puede aparecer más de 2, ¿verdad? Actividades que realizar. Esta actividad se conoce con el nombre como, vean el artículo 14 de la ley, ese conjunto de actividades o una actividad necesaria, razonable, aconsejable llevar a cabo
sustentar o mejorar el juicio o el sustento de la resolución del recurso de reposición. Esta actividad se le llama legalmente como pregunta, ¿verdad? ¿Y cómo responderían ustedes? Diligencias para Diligencias mejor para resolver. mejor resolver. Muy bien, Laura María, muy bien, Alan Cabal. Diligencias para mejor resolver. Esta actividad, digo yo, probablemente, ¿verdad?, aparezca por necesidad, ¿verdad?, aconsejable para mejorar la resolución en la segunda fase. Entonces, puede aparecer estas diligencias para mejor resolver para la autoridad. Eso significa, jóvenes, que tendrá que desarrollarse en el espacio de trámite, ¿verdad? Y les digo, esta diligencias para mejor resolver puede ser realizada o practicada antes de trasladarle la audiencia a Procuraduría General de la Nación. Por una razón, es esta, que la audiencia a la PGN es para qué, como abogado del Estado que era PGN, en este caso administrativamente, es que aconseje, oriente o ubique a la autoridad X para responder en la forma legal que ellos manifiestan. ¿Sí? Eso se hace a través del dictamen jurídico obligatorio. Y posiblemente, para ello, ellos, al analizar el expediente, al analizar el asunto que se tramitó, y que por qué ahora procede el recurso revocatorio, porque la resolución fue desfavorable al peticionario, entonces se percatan, pero aquí hay una diligencia necesaria a practicar. Entonces ellos devuelven el expediente diciendo, y lo que les estoy diciendo, eso es lo que se hace en la práctica, por ellos. Que previamente emitir el dictamen, practíquese, ya, ordénese la realización de diligencias para mejor resolver en tales casos. En ese sentido, jóvenes, entonces, esta diligencia para mejor resolver podrá ser realizada antes de la PGN o después de la intervención a la PGN, ¿no? A propósito, se dejó ese vacío, ¿no? Para lo que el esquema que le hicimos del recurso revocatorio se señaló, pero aquí, a propósito, para que ustedes se percaten que no está establecido en el conjunto de audiencia que establece el artículo 12, ¿verdad? Pero que no está establecido en el artículo 14, por aquello, diríamos, ¿no? Surge la necesidad de llevar a cabo una actividad para desarrollar y actuar mejor. Al decir mejor, pues ajustado a derecho, ¿no? No da lugar a lesiones de derecho, ajustado a la ley. Por eso es que se ve entonces la posibilidad de realizar o llevar a cabo esta diligencia para mejor resolver. Entonces yo les aconsejo acá, hagan ustedes ahí el esfuerzo y podrá hacerse, en primer lugar, colocar antes del cuadrito de PGN, dice ahí, y las líneas que vienen abajo, con la flechita, en medio de eso coloquen ustedes con su propia mano, indique para abajo, ¿no? Hagan el cuadro, diligencias para mejor resolver, artículo 14. Pues. Eso tengan presente de que en todo procedimiento administrativo de cualquier recurso, y ahora en el recurso de reposición, también se puede llevar a cabo, ¿no? Entonces, indiquen ahí. Y con la aclaración puede hacerse en este momento, antes de PGN, o posiblemente después de la audiencia señalada para PGN. ¿Sí? Indiquen ahí. Sí, Manuel Fernando. Buenas noches. Tengo una duda con respecto a estas diligencias. Si solo es a petición de la autoridad o también lo puede hacer por parte del interesado. Estas diligencias. Sí, buena pregunta.
Pero yo me remito a la lectura del artículo. Cristian hizo la pregunta. Ah, no, Manuel Fernando, ¿no? Manuel Fernando. Yo le encargo. Dele lectura del artículo 14. Escuchemos todos. Sí, ahorita se lo leo, Lick. Muy bien. Artículo 14, diligencias para mejor resolver. La autoridad que conozca del recurso tiene facultad para ordenar antes de emitir la resolución y después de haberse evacuado las audiencias o de transcurrido su plazo, la práctica de las diligencias que se estimen convenientes para mejor resolver, fijando un plazo de 10 días para este efecto. Ya. Ahí está la respuesta a Manuel Fernando, ¿no? Gracias, Lick. Ya, ahora sí entiendo que la autoridad. Una facultad de la autoridad. Gracias. Que es una facultad, es decir, a iniciativa, pues, en otras palabras, de la autoridad que está conociendo. Ya, ahí está la respuesta. Entonces, jóvenes, este es el sencillo trámite, yo lo llamo así, perdón ustedes, lo llamo así, es sencillo, ¿no? Para tramitar un recurso de reposición también en este caso, ¿no? En este momento del análisis que estamos realizando. Bueno. Realizado todas esas actividades, y la última de ellas realizada, practicada de manera efectiva, pues indicará que el recurso está en estado de resolver. Completado pues el trámite, ¿no? Completado las audiencias, y si hubo diligencias también realizadas, ¿no? Entonces, tiene la autoridad el sustento legal, jurídico, para emitir su resolución. Analizará. Ahí viene la etapa, el trabajo de gabinete, le llaman algunos, ¿no? O trabajo de laboratorio. ¿En qué consiste? Estar sentado en el despacho, en un lugar, y analizando el expediente. Se hizo todo lo necesario, pues concluyen entonces, ¿no? Que es una conclusión. La fase final es una conclusión de mantener el contenido de la resolución impugnada, o bien la modificará o revocará, ¿no? Si lo mantienen, pues confirma la resolución, ¿no? Esto es lo más probable, ocurre en este nivel. Pero llega pues el momento, que digo, el tiempo para resolver. Aquí debemos también dejar claro, ¿no? El tiempo, en cuanto al tiempo de su resolución. El artículo 15 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, que ya lo leímos, ¿no? Para el recurso de revocatorio, establece el tiempo legal para resolver el recurso. En este caso, el recurso de reposición, les pregunto a ustedes, si recuerdan, porque ya le dimos lectura, ¿qué tiempo establece el artículo 15 para resolver el recurso? 15 días. ¿Cuántos? 15 días. 15 días, cabalmente 15 días. Para resolver, que yo le llamo plazo legal, ¿no? Para resolver el recurso. En este caso, el recurso de reposición, ¿no? El ministro tiene que resolver en 15 días. El Consejo Superior Universitario, 15 días. O el Consejo Municipal, ¿no? Pero, si pasamos a la lectura del artículo 16, encontramos el plazo constitucional. Al decir plazo constitucional, ¿cuántos días, jóvenes? 30 días. 30 días, Dick. Muy bien, Rogelio, Michelle, pues, Colmar, perdón, son 30 días. Aquí volvemos a repasar esto, ¿no? Lo dicho anteriormente. Ahora, sí, por el recurso de reposición ahora transcurren esos 15 días y no hubo resolución alguna. La pregunta que uno hace siempre, ¿podrá observarse o podrá alegarse silencio administrativo? No, licenciado.
El NOLIC todavía no, hasta los 30 días. Cristian, muy bien, Michael. No, pues claro que no. ¿Por qué? Porque el artículo 16 indica que son 30 días. Ya, agotados los 30 días, entonces sí, ahí se puede alegar silencio administrativo. ¿Ya? Y esto es lo que sucede en la práctica, ¿verdad? Uno que quiere ser legalista, exigir el cumplimiento de la resolución en el plazo de 15 días, y si no, hay silencio. No hay silencio, porque el artículo 16 dice que son 30 días constitucionales. Hasta ahí. Quiere decir que transcurridos los 30 días y no hubo resolución del recurso de reposición, efectivamente hay silencio administrativo. Aquí también ya en el artículo 16 vamos a volver a recalcar el efecto o el sentido que se le da por el silencio administrativo es que darse por agotado, dice la norma, ¿no? El plazo de los 30 días. Agotado el trámite de la vía administrativa. Terminado totalmente y plantear la vía judicial o iniciar la vía judicial a favor del interesado. Eso. Y en el segundo párrafo, yo lo que lo quiero ver es que tienen la ley de la mano, ¿no? Para no leer otra vez el artículo. En el segundo párrafo del artículo 16, jóvenes, establece que el administrado, si conviene a su derecho, podrá accionar para obtener la resolución del órgano que incurrió en el silencio. Decíamos en el grupo anterior, y yo lo vuelvo a repetir con ustedes, este segundo párrafo, jóvenes, como que hay deseo de tacharlo. ¿Por qué razón? Repetirlo, ¿no? Porque hemos dicho con anterioridad. ¿Por qué razón? Porque, jóvenes, lo argumentado en la primera parte, por dar por agotado la vía administrativa y por resuelto desfavorablemente, repito la frase con ustedes, no hay tales de tal aceptación por parte del organismo judicial, es decir, a través de los órganos jurisdiccionales competentes. No acepta una sala de lo contencioso administrativo si se pretende, ¿verdad?, llegar a la vía judicial demandando a ese órgano administrativo que no emitió resolución agotado a los 30 días. Señores, no es posible plantear la demanda de manera inmediata, pues, aceptando esa observación que hace el artículo 16, de agotar la vía administrativa y por desfavorable e iniciar, la verdad, la vía judicial para demandar o accionar judicialmente en contra del órgano del administrativo, ¿no? Que produjo el silencio administrativo. No hay tales nuevamente, porque hay un principio establecido de la ley de amparo, artículo 19, que dice el principio de definitividad, que quiere decir, jóvenes, que no hay una vía que no se cumpla. El debido proceso es otro principio procesal. El debido proceso significa que se desarrolló de manera efectiva, exacta, ¿va? Todas las, en el caso que estamos nosotros analizando de nuestro curso, ¿verdad?, los actos o actividades que deben desarrollarse en los procedimientos administrativos. No puede dejar de no cumplir, pues, dejar de incumplir
llevar a cabo, de no ejecutar una actividad, una diligencia. ¿Ya? Todo debe ser realizado con efectividad o de manera definitiva. Se señaló, se solicitó, debe ser realizado. ¿Por qué razón? Porque el resultado servirá para el sustento de la resolución de fondo que se va a emitir. Entonces, la resolución del acto final, en este caso, el recurso de reposición, no hubo, ya no fue desarrollada, no fue cumplida. Ahí hubo una omisión. Ahí faltó, de manera concreta o efectiva, el resultado que se espera, que es la resolución. Eso es lo que significa el debido proceso, ¿no? Todos los pasos deben ser, los pasos señalados deben ser realizados, ¿no? Ejecutados. Muy bien. Debido proceso. Y el principio de definitividad que definitivamente se agotó, ¿verdad? El debido proceso. Se agotaron la realización de los actos o actividades o diligencia, pues, ¿sí? En este caso. El principio de definitividad está señalado en el artículo 19, digo, de la ley de amparo. Por lo tanto, jóvenes, esa es la razón por qué en el espacio que tenemos en la segunda parte del cuadro de la hoja de trabajo dice resolución, ahí eso que con letras chiquitas, a mí me dificulta la lectura a veces, ¿no? Y ahí hay una llave, posible silencio administrativo, ¿no? Porque puede darse. Y aquí está consignado en dos párrafos, tres términos, ¿no? La explicación que he manifestado, que no se acepta, no es posible dejarlo a voluntad o a criterio de la persona afectada de accionar, sino que al contrario, aquí debe accionar legalmente, obligadamente. ¿Por qué? Porque para cuando se desea plantear que la demanda judicial de lo contencioso administrativo debe ser demostrada la resolución de recurso emitida, debidamente notificada, pues. Y a la vez, esta resolución se constituye en medio de prueba documental, ¿no? Donde se establece la confirmación de la resolución impugnada a través del recurso, en este caso de reposición. Entonces, por eso digo, jóvenes, regresando un poco al artículo 16, en el segundo párrafo, pueden poner entre llaves, corchetes. Gloria Mercedes, dígame. Sí, entonces entendemos que si se produce este silencio administrativo después de 30 días, nosotros podemos apremiar a la autoridad mediante el recurso constitucional, no, mediante el proceso constitucional de amparo para que resuelva, obligarlos a que resuelvan. Así y es. Con esto conseguir la definitividad. O sea, se entiende por negativo, lo apremiamos mediante el proceso constitucional de amparo. Con esta resolución que ellos seguramente van a emitir en sentido negativo, podemos irnos con la definitividad, tomarla como definitividad para irnos al contencioso administrativo. ¿Es así? Así es. Muy Gracias. bien, Mercedes. Con el amparo, lo que se persigue con el amparo es obligar a la autoridad a que emita su resolución final de recurso. Esa es la finalidad de la acción de amparo. Interrumpir, le llamamos el silencio administrativo a través de acción de amparo. En este caso, ahí se concreta, ¿no? Rogelio López. Licenciado, yo tengo una duda. Sí, Rogelio. ¿El amparo se presenta antes de que se haya agotado el principio de definitividad o posterior a que se haya agotado este principio? Rogelio, en este caso, de la poca explicación que hemos dado, significa que aquí no se ha producido
el principio de definitividad, ¿no? Porque hubo omisión de un acto, que es la emisión de la resolución. Por lo tanto, con el amparo, a la vez, ¿verdad?, se exige el agotamiento de manera definitiva de los trámites y resoluciones de los recursos en este caso. A este nivel donde estamos, ¿no? De manera concreta, recursos de reposición. ¿Ya? Cuando aparece el silencio administrativo, significa que el principio de definitividad no ha aparecido. Falta, hay que cumplirla. Y se obliga a cumplir a través de amparo, pues. Sí, Ronnie. Creo que resolvió mi duda, ahorita como lo dijo, pero solo recalcando, lo que se considera como silencio administrativo, quizás erróneamente lo hemos tomado como que, bueno, la autoridad administrativa no resolvió, entonces ya tengo situación positiva a mi caso que estoy solicitando. Entonces creo que a veces tiene esa confusión. Lo que yo estoy entendiendo ahorita, y muchas gracias, es que usted nos explica que al darse ese tiempo, ese vencimiento, ese silencio administrativo, nosotros lo que tenemos que es plantear un recurso obligando a la autoridad administrativa para que resuelva. Porque si no tenemos ese documento que se llama resolución, no podemos pasar al siguiente paso, que es la parte judicializadora del proceso, porque en la parte judicializadora vamos a obligar a la administración, bueno, ya es un juez que va a resolver nuestro caso porque la autoridad administrativa no resolvió. ¿Estoy en lo correcto? Cabalmente, Ronnie, lo felicito. Gracias. Ahí está explicado, en otras palabras, de Ronnie. Escucharon todos ustedes. Aparecen tres palabras. Con el amparo obligamos o se obliga a la autoridad a que actúe. ¿Sí? No hay que dar lugar a que dejar esa actuación, porque hay pues violación al principio del debido proceso, ¿no? Se agotó definitivamente el debido proceso. Dígame, Gloria. Sí, disculpe, también entiendo que el amparo no va a buscar resolver el fondo, o sea, no nos va a resolver. El amparo solo es obligar a la autoridad a que nos resuelva y obtener ese principio de definitividad. Eso es lo que va a proceder con el amparo, solo obligar a la resolución. Obligar a... Y no de fondo, no de sino fondo. Solamente para que resuelva. Ni tampoco en qué sentido, no. Si el amparo es obligarlo, pues, a que actúe, a que genere. ¿Positivo o negativo? No importa, no importa. Muy importante. Perfecto. Ahí estamos. Entendido entonces, como quien dice, agotado el trámite del procedimiento administrativo de impugnación. ¿Sí? Hay algo, jóvenes, que yo quiero, antes de terminar con ustedes, yo quiero regresar su atención en el artículo 9. Y quiero pedirles el favor, alguien de ustedes que dé lectura al artículo 9, todo completo. Hay algo ahí que quiero hacer, una observación. Por favor. Recurso de reposición, artículo 9, Muy bien, contra las resoluciones dictadas por los ministerios y contra las dictadas por las autoridades administrativas superiores, individuales o colegiadas de las entidades descentralizadas o autónomas, podrá interponerse el recurso de reposición dentro de los 5 días siguientes a la notificación. El recurso se interpondrá directamente ante la autoridad recurrida. No cabe este recurso contra las resoluciones del presidente y del vicepresidente de la República, ni contra las resoluciones dictadas en el recurso de revocatoria. Muchas gracias, Michael Estuardo. La primera parte, o el primer párrafo de esta norma, está claro. Y eso ya lo votamos con el análisis hecho. El trámite y resolución. Ahora, lo que sí nos interesa, al menos a mí me interesa, le transmito esto. En el segundo párrafo consigna esto. No cabe este recurso contra las resoluciones del presidente y del
vicepresidente de la República. Un caso. Y el otro caso es que tampoco cabe contra las resoluciones dictadas en el recurso de revocatoria. Bueno, primero, no cabe contra las resoluciones que emite el presidente o el vicepresidente, depende de las funciones que ellos realizan en su ámbito. En primer lugar, jóvenes. Ellos dos son representantes del organismo ejecutivo, ¿verdad? Y el mismo nombre lo dice, ejecutar acciones o servicios públicos, ¿no? Para la sociedad. ¿Cuáles son esos servicios públicos? Posiblemente salud, educación, trabajo, economía, ambiente, recursos naturales, mira, pues todos los 14 ministerios tienen una función ejecutiva. Lo realizan a nombre del presidente de la República, ejecutiva o administrativa, en otras palabras. Ahí es donde caben estos medios de impugnación, ¿verdad? Ahora, el presidente, entonces, tiene dos funciones. La función administrativa, sí, pues son las realizadas por sus ministros. Y la función política, ¿se recuerdan ustedes en Objetivo 2? Se mira esos temas. Y la función política la tiene el presidente o el vicepresidente de la República, ¿verdad? A nivel nacional o nivel internacional. ¿Sí? Por la política nacional, posiblemente la autoridad, el presidente o vicepresidente, toman una decisión que vaya a beneficiar a la población. En el caso de Guatemala, la población guatemalteca. Esa disposición son plasmadas, pues, o tomadas y emitidas a través de una resolución. No es una resolución meramente administrativa, o si es administrativa y a la vez política. ¿Ya? Estas resoluciones son distintas a las resoluciones meramente administrativas que emiten los órganos administrativos de los ministerios de Estado. Bueno, la forma de estas resoluciones administrativas y políticas son plasmadas o generadas a través de los acuerdos gubernativos. ¿Estamos? Estas disposiciones definitivamente son disposiciones de carácter legal. ¿Tiene facultad el Ejecutivo emitir leyes? Sí, jóvenes. Porque la Constitución política está señalada de emitir o realizar también función legislativa. En el grupo anterior hubo una pregunta, ¿no? ¿Por qué hay función legislativa? Sí, porque toma decisión en este sentido de que estamos argumentando. Como el ejemplo, en el caso que hemos vivido o estamos viviendo de la pandemia, el presidente de la República en su momento tomó la decisión de beneficiar, o no sé cómo llamarle, la vacunación al pueblo de Guatemala, ¿no? En contra de esa enfermedad. Tomó una decisión y emitió una resolución política y administrativa. En acuerdo gubernativo estableció el derecho de recibir atención del Ejecutivo y nuestro deber de concurrir a recibir la vacuna, ¿verdad? ¿Se recuerdan eso, no? Esa disposición fue tomada por el presidente de la República en Consejo de Ministros, ¿no? Esa es la característica de los acuerdos gubernativos. Disposiciones legales de carácter reglamentario, ¿ya? Para desarrollar o ejecutar un servicio a la población, en el caso de la población guatemalteca. Como va para toda la población, población escolar, población adulta, mujeres, etcétera, niños, pues se involucraron
todos los ministros de Estado, apoyando, ¿no?, la decisión tomada, una decisión política y administrativa a la vez. Pero la forma se plasma en una regulación legal, reglamentaria en este caso, ¿no? A través del acuerdo gubernativo, emitida por el presidente de la República, vicepresidente de la República y el Consejo de Ministros. Firmada pues por todos, ¿no?, miembros del Ejecutivo. Ese acuerdo gubernativo es una resolución y por su carácter no es posible impugnar por medio de un recurso administrativo. En ese sentido está plasmado el segundo párrafo del artículo 9. Podrá ser impugnada, reclamada su contenido a través de otros recursos o acciones. Digo, un recurso de nulidad, posiblemente, ¿no?, planteado por uno o dos personas. O bien, acción de amparo o acción de inconstitucionalidad. Estas dos acciones constitucionales dependerá del contenido o la orientación de esa disposición reglamentaria del presidente de la República o vicepresidente. Y como recurso está el de nulidad. Pero estas posibilidades son posibilidades jóvenes de defensa de derechos. Si afecta, pues, a terceros, ¿va?, algún interesado por ahí inconforme, podrá plantear alguna impugnación o alguna acción constitucional. Pero por medio del recurso administrativo de reposición, porque está emitido por el presidente de la República, máxima autoridad, no es procedente. Por estas razones que establezco, y esto es lo que el espíritu de esta consignación que está establecida en el segundo párrafo de esta norma, artículo 9. Gloria Mercedes, diga. Sí, disculpe la interrupción. Yo sé o tengo entendido que el recurso de revocatoria tampoco cabe en materia de trabajo y materia tributaria. Es lo que usted decía del recurso de nulidad. El recurso de reposición no cabe en esas dos materias. Es lo que nos refirió una licenciada de materia laboral. Bueno, porque nos decía que no cabe porque ellos tienen su propio procedimiento. Entonces, definitivamente no está entre los recursos de impugnación, no está el recurso de reposición, sino solo está el de revocatoria y luego el de nulidad o el otro procedimiento en el caso de tributario. Ya, sí. Bueno, esto definitivamente, Gloria Mercedes, tenemos que ver con claridad en su momento. Y eso nos obliga, fíjense ustedes, vamos a hacer un paréntesis. El lunes tenemos examen, ¿verdad? Bueno, y de ahí los otros días ya no tenemos posibilidad de encontrarnos, sino que va a ser hasta el otro martes para la clase. Con este análisis que estamos haciendo ahorita, es la parte que corresponde para el primer parcial. Y luego, para el segundo parcial, jóvenes, ya tenemos que ver, escuchen esto, ¿no?, analizar recursos administrativos establecidos en leyes particulares o especiales. En el sentido que ha manifestado Gloria Mercedes, en materia laboral tenemos que ver los recursos establecidos para casos tan especiales para la clase trabajadora, pero vía administrativa, ¿no? Vía administrativa. Nos obliga, fíjense ustedes, para el próximo, la próxima clase, analizar el código tributario y el código de trabajo, porque vamos a estar siempre en el ámbito ejecutivo, del urbanismo ejecutivo, ¿verdad? En materia laboral es tan especial, hay recursos con nombres especiales, hay un procedimiento administrativo muy especial, tan corto, fíjense ustedes, por la misma naturaleza del derecho laboral. En materia tributaria también hay otros recursos, que en este caso ha quedado por modificación del sistema
de administración, de la Superintendencia de Administración Tributaria, el Código Tributario, ha eliminado el recurso de reposición. ¿Ya? Entonces, solamente existe el recurso de revocatoria. Ahí hay un plazo amplio. ¿Mm? Hay una formalidad. Hay autoridades ante quienes se plantea y qué autoridad va a conocer el trámite del recurso. En el ámbito ejecutivo vamos a estar. Entonces, yo les pido para la próxima clase el código tributario. Y yo voy a crear una metodología especial para avanzar, porque hay como unas 12 leyes que tenemos que analizar en ese sentido, ¿no? El sentido de buscar los recursos administrativos en esas leyes y su procedimiento. ¿Sí? Te agradezco, Gloria Mercedes, esa observación, que sí, efectivamente, el recurso de revocatoria ahí es distinto, pues, su trámite. Distinto a lo que establece esta ley. Pero contencioso administrativo. ¿Estamos? Muy bien, Lick, gracias. Y una última pregunta, disculpe, siempre en el segundo párrafo del artículo 9. Me queda duda, por ejemplo, donde dice no cabe este recurso contra las resoluciones del presidente y vicepresidente, está claro, porque ellos son la máxima autoridad y usted lo explicaba que tenían dos funciones, la ejecutiva y la política. Ahí estamos claros. Pero donde dice ni contra las resoluciones dictadas en el recurso de revocatoria, pero el recurso de revocatoria que ellos emitan, me imagino. Ahí vamos, Gloria. Para terminar, ahí voy. La segunda, por eso es que yo los obligué a regresar a la lectura de esta parte. La segunda observación, cabalmente, Gloria. Este recurso de reposición, por favor, que quede claro, no procede en contra de la resolución desfavorable del recurso de revocatoria. ¿Por qué razón? Porque recuérdense ustedes que el recurso revocatorio, dijimos que el recurso de jerárquico, ¿verdad? Recurso a alzada, porque se eleva, se traslada para su trámite y resolución a otro nivel, ¿no? Es decir, al órgano administrativo de mayor jerarquía de esa organización administrativa, digamos un ministerio o una entidad descentralizada, ¿no? Ellos, el ministro en este caso entra a tramitar y resolver el recurso revocatorio y posiblemente confirma la resolución, ¿no? Desfavorable para el interesado. Y aquí no es posible, porque no es procedente el planteamiento de reposición. La ley lo plasma, joven, porque ocurre en la práctica. Y con mucha pena, ¿no? Colegas, plantean recursos de reposición porque es que el recurso revocatorio fue desfavorable, ¿no? Entonces ahora procede. No. Por eso es que está, por favor, y subrayen estas dos razones y pongan número 1 contra las resoluciones del presidente y vicepresidente y número 2 contra las resoluciones desfavorables del recurso de revocatorio. Esas dos razones o situaciones por las cuales no procede el recurso de reposición. ¿Estamos claros? Sí, licenciado. Yo espero, jóvenes, que hemos hecho lo posible de aclarar situaciones porque para no tener dudas, ¿no? Y que estemos tranquilos para nuestro primer examen parcial el lunes 22. Repito, en horas de clase, ¿no? Siempre de 7 a 8, una hora. Siempre con las recomendaciones de no enviar los últimos minutos porque se recarga el sistema. Por favor. Y lo último, les encargo el código tributario actualizado, por supuesto, ¿sí? ¿No hay dudas? ¿Observaciones? Si no, damos por agotado nuestra comunicación y los espero el lunes. Descansen. Gracias, Lick. Licenciado. Gracias, licenciado. Sí, así es, hasta el día de hoy. Bueno, suerte.
Feliz noche, licenciado, que descanse. Buenas noches, buenas noches. Gracias, licenciado.